Hola a todas y a todos. Hoy les presentamos conferencias científicas. Es para mí un placer presentar al doctor Julián Peña Castro, quien estudió la licenciatura de Químico Farmacobiólogo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la maestría y el doctorado en biotecnología en el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Peña realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Biología de Células Vegetales en la Universidad de California en Estados Unidos. El doctor Peña es profesor investigador en el Instituto de Biotecnología de la Universidad del Papaloapan en Tuxtepec, Oaxaca, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Dentro de sus intereses en investigación se encuentran el uso biotecnológico de genes con potencial para mejorar la sacarificación de las materias primas vegetales como parte del proceso de producción del bioetanol y el estudio de la respuesta molecular vegetal ante el estrés por contaminantes e inundación. Muchas gracias, doctor Peña. Le agradecemos su presencia. Sea bienvenido y le escuchamos. No, todo lo contrario. Gracias a usted, doctora Carmen, por haberme invitado y haberme considerado para el ciclo de seminarios de su posgrado. Entonces, pues sí, vamos a empezar. Ya, gracias por la presentación. En esta charlita vamos a hacer un recorrido desde el planeta en el que vivimos hasta la biología molecular de las plantas. Todo esto pues para entender un fenómeno que probablemente en el futuro va a tener aplicaciones biotecnológicas de interés, porque ya tenemos varios antecedentes durante la domesticación de las plantas. Entonces, pues miren, este es nuestro planeta, gira alrededor de una estrella, y eso nos crea unos ciclos de luz y oscuridad. Entonces, la vida que se ha desarrollado aquí en nuestro planeta ha desarrollado distintos mecanismos para observar la cantidad, la calidad de luz, medirla y tomar decisiones que le permitan sobrevivir en esta piedra gigante que gira alrededor de una fuente luminosa. Y, por ejemplo, aquí en México a veces es difícil, en las clases yo lo he visto, que se comprenda por qué las plantas tienen que estar atentos a la medición de la luz. La gráfica que ven aquí arriba es la cantidad de luz que recibe la Ciudad de México. Pues como pueden ver en los días más cortos, pues anda en 12 días, y en los días más largos anda como en 10. Entonces, para los mexicanos no es muy sorprendente o no estamos muy conscientes de los ciclos de luz y oscuridad, porque casi todo el año, al ser un país tropical, pues tenemos la misma cantidad de luz. Sin embargo, si nos vamos allá por Illinois, que es la zona de alta producción de maíz, pues vean que hay los días más largos son de 4 horas de noche nada más, mientras que los días más cortos son apenas de 8 horas de luz. Entonces, los organismos que están en esas latitudes, tanto al norte como al sur, sí tienen cambios muy drásticos de la cantidad de luz que reciben a lo largo de un año. Eso hace que cuando los humanos salimos de acá de África, hace 200,000 años, fuimos avanzando y conquistando estas latitudes, y por lo tanto, en la conquista de esas latitudes, tuvimos que ir lidiando con esos cambios de luz, y también los organismos de los que nos alimentábamos, ya sea que los lleváramos nosotros o que encontráramos nuevos en estos hábitats. Les tengo esta diapositiva que es toda la cantidad de tonos de piel que tenemos los humanos, como un recuerdo de lo importante que es la luz, ¿no? La luz es el principal motor del color de piel que tenemos los humanos. Es muy visible, ¿no? Hacia las latitudes nortes, que reciben poca luz, la gente es más blanca, mientras que en los trópicos somos más morenitos. Entonces, si eso le pasa a los humanos, que somos organismos muy móviles, imagínense lo que le pasa a las plantas, que son organismos sésiles, es decir, que crecen, que viven donde germinaron, y allí se tienen que aguantar. Entonces, ellas tienen, yo creo, en mi opinión, unos sensores más sofisticados de lo que es la longitud del día. Nosotros también lo tenemos, y todo el mundo, aquel que haya viajado
transcontinental y conozca lo que es el jet lag, sabe qué feo se siente un cambio por la cantidad de luz que uno recibe. Esto es un recordatorio del impacto que tiene la luz en la biología. Vamos a empezar viendo poco a poco qué pasa con las plantas. Entonces, mira, aquí tengo dos ecosistemas naturales arriba, los bosques coníferos del norte de Estados Unidos. Lado derecha sigue la selva acá de por donde yo vivo, en Tuxtepec. Y en la parte de abajo, pues es el maíz. Entonces, piensen en el maíz que se domesticó en Guerrero, y de ahí se tuvo que regar a todas las latitudes de América, porque América es un continente que está vertical con el planeta, a diferencia de Europa, que está horizontal. Entonces, los antiguos humanos tuvieron que adaptar a su maíz a distintas cantidades de luz, ¿ok? ¿Por qué? Pues pareciera muy obvio, pero se va a ir haciendo complicada la historia. Pues durante el día, desde chiquitos nos han enseñado que es cuando sucede la fotosíntesis, ¿verdad? Los cloroplastos toman la energía del sol por medio de un sofisticado proceso que se llama la cadena de transporte de electrones fotosintética y el ciclo de Calvin. Pueden transformar esa energía luminosa en carbohidratos, en azúcares que se almacenan, y en la noche las plantas toman esos azúcares para, sobre todo, crecer durante las noches, y se vuelven ahora de consumidores de CO2 en productores de CO2. Esto es súper importante para los rendimientos agrícolas. Y esta capacidad que tienen las plantas, fíjense todo lo que tienen que coordinar: cantidad de CO2, cantidad de luz, cantidad de carbohidratos, consumo de carbohidratos, su crecimiento. Ellas lo hacen normalmente pues, para sus ciclos vitales. Nosotros ahora lo queremos aprovechar para la productividad de los alimentos. Además, tienen otras señales, como aquí nos indican, que es la temperatura. Todas estas señales entran a un reloj, que es un reloj molecular, que con base en ciclos se va midiendo a sí mismo y tiene muchos mecanismos: transcripción, estabilidad de RNAs, traducción, splicing alternativo, la estabilidad de las proteínas que se producen. Todo esto es una alimentación continua a ese reloj, y las salidas, que en inglés le llaman los outputs, son muy importantes. Por ejemplo, la medición del día conduce a la floración. La señalización de hormonas tiene un componente circadiano muy importante. No les he dicho qué es circadiano, ahorita les digo. El crecimiento, el metabolismo, la respuesta a insectos, a bacterias, a hongos. Todo esto se vuelve en un ciclo que es casi de un día. Por eso se llama circadiano, de latín casi un día. Es un poquito más corto que un día, es como de 23 horas, pero funciona muy bien para que las plantas y todos los demás organismos tenemos algún componente circadiano, pero como les voy a hablar de plantas, las plantas puedan coordinar todas las entradas ambientales, todas las salidas de decisión para un metabolismo y un crecimiento óptimo ante estas condiciones. Ya visto ya de una forma más compleja, este es el reloj circadiano, donde hay componentes del día, donde hay componentes de la tarde y hay componentes de la noche, y entre ellos tienen una retroalimentación muy compleja de estimulación, de inhibición. ¿Todo para qué? Para crear ondas de señales a lo largo del día que le ayuden a la célula vegetal a tomar la mejor decisión metabólica en el momento en que germinó. No voy a adentrarme a qué hace cada componente, los vamos a ir viendo un poquito cuando vayan apareciendo. Lo único que quiero de dar como mensaje aquí es que son muchos componentes que están encadenados uno con otro, que producen ondas de señales a lo largo del día. Ahora bien, como biotecnólogos, estos sistemas biológicos que durante mucho tiempo han permanecido en la curiosidad de los laboratorios de investigación científica básica, poco a poco se ha ido viendo que tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, controlan el ritmo de crecimiento de las plantas, controlan las señales para los polinizadores, los aromas, por ejemplo, controlan la apertura y el cierre de los estomas, que son esos organelos por donde entra el CO2 o sale, entra el oxígeno o sale el oxígeno. Los herbívoros tienen su propio reloj circadiano en el que atacan a las plantas, y las plantas tienen que contraatacar con su propio reloj circadiano, creando una guerra química que está controlada a lo largo del día, y así nos podemos ir con
obviamente la fotosíntesis, señalización por luz, movimiento, expresión génica. Todo esto nosotros lo podemos explotar para crear una agricultura que tome en cuenta la hora del día. Y este término se ha acuñado como cronocultura. La gente del campo ya lo conocía desde antes que los científicos le pusieran eso. Hay una hora para fertilizar, hay una hora para cosechar, hay una hora para sembrar. Ellos lo saben a partir de la tradición, pero ahora nosotros lo podemos incorporar hasta el nivel incluso de genes. Quiero que vean que la historia de la domesticación y el cambio de latitudes no solamente sucedió en las Américas, también sucedió en Asia, sucedió en África, y cada uno de estos centros de domesticación vegetal tuvieron que lidiar con el reloj circadiano, entre muchas otras cosas, para estabilizar sus cultivos, hacerlos productivos y mantener una entrada de alimentos constante que creó a las grandes civilizaciones. Y México es uno de los grandes centros donde de forma independiente al resto del mundo nació una gran civilización, que son las civilizaciones mesoamericanas. En el Mediterráneo, por ejemplo, pudieron a través de la domesticación pasar de esta plantilla fea, que no sé quién fue el primer valiente que se animó a comérsela, yo creo que debió haber estado muy hambriento, para pasar a estas zanahorias que ahora disfrutamos. Estos son los plátanos silvestres, vean la cantidad de semillas, qué grandotas están, qué pequeña es la fruta, y este es el plátano moderno que conocemos. Esta domesticación fue hecha por civilizaciones cuyo nombre no conocemos, o sea, ellos estaban domesticando plantas antes de desarrollar el lenguaje escrito, pero fueron sofisticados, lo suficientemente sofisticados para modificar la arquitectura, la reproducción, metabolismo primario, metabolismo secundario, y ahorita vamos a ver también que el ciclo circadiano fue domesticado en estos organismos vegetales. Vamos a regresarnos al maíz, que ya les había platicado, que tuvo que haber cambiado su ciclo circadiano a través de las latitudes. El maíz fue domesticado a partir de esta plantita chiquita que se llama el teocintle, que tiene una espiguita muy triste, con unos granos chiquititos, súper duros. Se fue separando de las poblaciones silvestres la población domesticada con granos, con más almidón. Fue creciendo la mazorca, se separaron las flores masculinas de las femeninas, se fue diversificando en distintos gustos rituales, gustos de diversión, como el maíz palomero, gustos de sabor, como los maíces de colores. Y de ahí llegamos a la época moderna, donde ya hacemos lo que le llaman aquí la crianza deliberada, o sea, las cruzas a propósito, ya no de libre polinización, sino de forma controlada, para tener características de dulzura, de productividad, de resistencia, etcétera, etcétera. Y entonces, todo el maíz del mundo nació del teocintle de los valles por acá de Guerrero. Entonces, hace 8.700 años, ahí sucedió la domesticación, y viajó hacia el sur, hacia Perú, viajó hacia el norte a través del comercio, del intercambio, de ver que tu vecino sembraba algo interesante, tú seguías, y se pasó, y a lo largo de muchos siglos llega hasta Estados Unidos, y llega hasta el sur de América, y se van fijando ciertos genes, ciertos alelos, que sirven para tener esta planta. Por ejemplo, shattering evitaba que la semilla de teocintle se cayera y germinara, y pues perdieras tu cosecha. Sag y sucros le daban sabores exóticos al maíz, aminoácidos exóticos al maíz. Le quitaron las ramas, porque es más fácil cosechar una sola rama que cruzar de un arbusto como es el teocintle. Entonces, así, fijando esos alelos, se fue domesticando el maíz. ¿Qué pasó con el fotoperiodo? También los antiguos mexicanos pudieron domesticar el periodo, sí, y también los indígenas del norte de Estados Unidos, a través de un gen que se llama CCA, donde un transposón se le metió y fue atrasando la floración con respecto a los ciclos de la luz. Entonces aquí ven unos maíces transgénicos que sí tienen la versión funcional de CCA, y son maíces más grandes, con más biomasa, porque están atrasando su floración en los días cortos del norte o del sur. Cuando van y buscan este alelo a lo largo de toda América, pueden encontrar que el alelo positivo con el transposón se encuentra en los maíces del norte de Estados Unidos y del sur de Sudamérica, mientras que los maíces que son hemicigotos a este transposón, o de plano no tienen este transposón, pues son preponderantes
en el centro de las Américas, donde somos tropicales, ¿no? Donde recibimos casi la misma cantidad de luz a lo largo de todo el año. Entonces, como pueden ver, los antiguos mexicanos, bueno, mesoamericanos, porque en esa época no existía México, los antiguos mesoamericanos y los indígenas del norte y del sur de las Américas pudieron seleccionar, ir domesticando un gen del fotoperiodo, del ciclo circadiano, para poder tener la cosecha en el punto correcto. Por ejemplo, los mexicanos no nos interesa ese transposón porque nosotros tenemos luz todo el año y tenemos 2 ciclos de producción de maíz, mientras que en Estados Unidos sí les interesa tener ese transposón porque ellos solo pueden tener un ciclo de producción de maíz. Entonces, este es un ejemplo muy bonito de cómo se ha descubierto que la biotecnología, aun cuando ellos no eran biotecnólogos y no sabían de transferencia de genes, pudieron fijar características asociadas al fotoperiodo. En otros países, en otras civilizaciones también sucedió eso. Por ejemplo, en Asia, con el trigo, con otros pastos como la cebada, fueron fijando otras características para que pudiera florecer su pasto en condiciones de frío, llegando al extremo del trigo de frío, donde lo dejan ahí todo el invierno para que florezca cuando empieza a salir el sol. Todas esas son características que fueron domesticadas, y ese trigo de invierno es el trigo más productivo que existe actualmente. Casi el 70% del trigo que se consume es trigo de frío, y se produce ahí donde ahorita se están peleando en Ucrania y Rusia. Entonces, otras civilizaciones también domesticaron otras plantas para que se comportaran de forma diferente según los ciclos circadianos, según las temperaturas que hubiera en su ambiente, para ser más productivos. Y ahora, con todo lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Esto es un poquito como de ciencia ficción, de fantasía, pero poco a poco se está haciendo realidad. El monitoreo 24 horas de tu cultivo. Cuando tú cultivas maíz, tú sabes que si un fin de semana no vas y checas, ya un gusanito te pudo haber caído y te destrozó la milpa, ¿no? Entonces, el monitoreo 24 horas es algo que busca mucho la gente en las zonas maiceras. La automatización, ya están llegando los drones al campo para en el momento correcto aplicar fertilizantes, aplicar pesticidas. La agricultura vertical a mí personalmente no me gusta, creo que consume mucha energía, pero lo dejamos ahí como una posibilidad. Y lo que sí me gusta, y ya está demostrado a través de estos ejemplos que les acabo de dar, pues es la domesticación circadiana, y ahora con las nuevas herramientas, pues la edición de genes de carácter circadiano. Entonces, todo esto es un menú, un poquito ciencia ficción, un poquito ya que se está haciendo realidad, de cómo podemos hacer una agricultura, cronocultura, o también le tienden a llamar agricultura de precisión. Entonces, desafortunadamente, esto ahorita está al alcance solamente de gente pues con recursos económicos, como por ejemplo los dueños de los estadios de fútbol. Los pastos tienen que estar listos para tener un concierto el miércoles, para que entrenen los futbolistas el viernes y para que el domingo esté bonito la cancha de fútbol. ¿Cómo logran mantener estos pastos? Son pastos que han sido criados a través de distintos procedimientos para ser tolerantes al daño mecánico, y les aplican pues su iluminación optimizada en las longitudes de ondas que le gusta a ese pastito, a través de luces LED. Imagínense en Inglaterra, este es un ejemplo de los Hotspurs allá de Inglaterra, pues tienen que jugar en invierno, aunque no haya luz, entonces aplican conceptos circadianos para mantener su pasto verde todo el tiempo. Esto cuesta un dineral y ellos se pueden dar el lujo de hacerlo, pero creemos que esos costos van a ir bajando poco a poquito. Ahora bien, ¿cómo descubro a quién voy a editar, a quién voy a transformar, a quién voy a conservar? Si no les gustan los transgénicos, pues podemos hacer recombinación genética homóloga, que son cruzas controladas, pero pues, ¿qué marcador vamos a seguir? ¿Cuál gen vamos a seguir? Si les gustan, podemos hacer híbridos, que también es una tecnología libre de transgénicos. ¿Qué característica voy a conservar? Mis líneas fundadoras, ¿cuál van a llevar? ¿Cómo nosotros decidimos a quién mutagenizamos? Ya sea por químicos, por rayos gamma, por transgénesis, por edición génica. Tenemos que empezar a hacer trabajos de descubrimiento de genes. ¿Quiénes están involucrados en estas respuestas circadianas
ante distintos estímulos. Imagínense cuántos artículos hay en la literatura de alteración del ciclo circadiano, pues los que se te ocurran: frío, calor, sequía, patógenos, intensidad de luz. Hay una cantidad impresionante de artículos donde se están descubriendo los genes que podemos usar en cualquiera de estos esquemas de investigación que les pongo ahí en esa diapositiva. Y nosotros en la Universidad del Papaloapan, pues nos quisimos subir a ese tren de la complicación circadiana y quisimos descubrir nuestros propios genes. La estrategia que nosotros seguimos es la estrategia de la secuenciación, en especial la microsecuenciación, también conocida como secuenciación de la siguiente generación, que yo creo que ya no se debería llamar así porque pues, ya es la generación actual. Secuenciación masiva también le dicen, donde tú haces preparaciones de tus muestras, es decir, a ti te interesa un fenómeno, lo quieres asociar con otro, creas una condición contrastante y órale, te puedes extraer. Nuestra biomolécula favorita es el ARN, el RNA mensajero. Pero si quieres, puedes extraer proteínas, o si quieres, puedes estudiar la modificación del genoma a través del epigenoma, o puedes estudiar cualquier compartimento, el metaboloma, cualquier compartimento que tú quieras. Nosotros escogimos el RNA mensajero, es nuestra especialidad. En México solamente hay 2 secuenciadores masivos, que es el de Simvestab Irapuato y el de el IBT en Cuernavaca de la UNAM. Ambos ofrecen servicios, los costos están súper competitivos, no es un comercial, no me dan comisión ni descuento, pero quiero que sepan que tú puedes hacer el diseño experimental más chiquito, porque hay que hacerlo por triplicados. Condición A, condición B, 3 bibliotecas, 3 bibliotecas. Eso no cuesta más de 6,000 o 7,000 pesos y te da la expresión entera de tu genoma en forma de RNA. Ahora, si tienes más dinero, pues puedes hacer los diseños experimentales más complejos que se te ocurra. Yo te prometo que estas tecnologías te van a dar más información que la capacidad que tienes de analizarlos. Entonces, vas a tener mucho trabajo por muchos años para hacerlo. Esta es nuestra selección para descubrir actores circadianos. Ellos te regresan información digital, que son todas las moléculas de ADN que ustedes los pueden ir viendo en fragmentos. Esta es una secuenciación chiquita, debe ser de 50. Tú puedes pagar de 100, de 150. Y ya ahora con computadoras de escritorio, antes se necesitaban servidores muy potentes. Hoy en día ya lo puedes hacer con una computadora de escritorio. Te toma 3, 4 días, pero pues no pasa nada. Tú puedes agarrar esas secuencias, las mapeas con el genoma que quieras y puedes contar la expresión. O sea, ¿cuántas moléculas tengo ahí? 1, 2, 3, 4, 5. Y así te vas contando y le das un valor de expresión. Claro, pues hacerlo a mano es una locura. Por eso necesitamos computadoras. Entonces ya nos tocó aprender bioinformática para poder hacer descubrimiento de cosas circadianas. Entonces les voy a platicar el trabajo que hemos hecho en la Universidad del Papaloapan asociado a todo el fenómeno anterior. Lo hizo como parte de su doctorado Lucy, y nos ayudó Pillada Yuntagón, que es nuestra gurú bioinformática. Don Nagel, Cristian Camacho de Estados Unidos hicieron algo que yo les voy a decir que fue, nos ayudaron a extender nuestro estudio del ciclo circadiano, y la doctora Blanca y un servidor. Esto lo hicimos en la UMPA y les voy a platicar de este artículo que publicamos hace poquito, donde tenemos ya nuestro catálogo de actores circadianos. ¿En qué fenómeno? El fenómeno que nos gusta es el estrés por inundación, o en inglés submergence stress, y es de lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué escogí el estrés por inundación? Porque México es uno de los países que recibe ciclones no solamente por un lado, como China o como Tailandia, sino lo recibe por los dos lados. Tenemos temporada de huracanes del Pacífico y del Atlántico, y pues a la vez que son una bendición, porque son los que traen el agua, y ahorita lo pueden ver, pues estamos muy fresquitos, muy contentos. También son los que traen las inundaciones cuando se ponen catastróficos los huracanes, y por lo menos 2 o 3 por temporada se salen de control. Dicen que con el calentamiento global esto se va a salir aún más de control, entonces tenemos que estar preparados. La inundación junto con la sequía son los 2 principales estreses que causan más del 80% de las pérdidas agrícolas. Y son contradictorios, ¿verdad? La temporada que es la sequía la mala, la inundación casi no se ve, y viceversa, cuando la inundación es la mala, la sequía casi no se ve. Pero
sus costos están en el orden de billones de dólares y pues siempre los campesinos menos tecnificados, los más pobres, son los que sufren más estos daños. Entonces hay que hacer algo al respecto por la tecnología que les guste, ¿eh? Híbridos, cruzas, por la que quieran, pero hay que hacer algo al respecto. La inundación resulta ser que es un estrés compuesto, un poquito complejo. Esta es una revisión que publicamos hace ya unos añitos, que ha gustado mucho, donde nosotros proponemos que es un estrés que hay que atacar de forma holística. Por un lado, las plantas inundadas consumen su almidón para producir energía en forma de ATP porque se quedan sin oxígeno. No solamente les queda la glucólisis, prácticamente se vuelven una levadura fermentativa que produce etanol o lactato, pero eso causa un estrés oxidativo que es amortiguado por la hemoglobina vegetal que absorbe estas especies reactivas de oxígeno y a la vez protege a unos factores de transcripción que se llaman los factores de respuesta al etileno, que viajan al núcleo y controlan una buena parte de la expresión que le permite a la planta sobrevivir bioquímicamente, entre ellos muchos actores de la glucólisis y de la conservación de nitrógeno. Este es un resumencito ejecutivo de esta figura. Entonces, no sé qué es ahí. Hay mucha evidencia en la literatura de que el ciclo circadiano tiene algo que ver con la inundación. Yo creo que lo más obvio es que yo les acabo de decir que consume glucosa para fermentar, entonces el almidón tiene algo que ver. El etileno es una hormona que induce a los factores de respuesta al etileno. Se ha estudiado que tiene un ciclo circadiano. Y en mi juventud yo me encontré sin querer con que cuando las plantas se inundan se inhibe la floración, lo cual es muy lógico. Si es un estrés por crisis energética, no tengo por qué gastar mi dinero metabólico, mi ATP en florecer, entonces lo voy a inhibir. Todas estas herramientitas nos dicen que íbamos a poder cosechar algo interesante haciendo un experimento circadiano. Aquí hay otras evidencias. También nos encontramos que el estrés oxidativo tiene un componente circadiano en el día, no así en la noche. Otros han encontrado en otras plantas como la soya, en un estrés no por inundación, sino por anegamiento, que se volvían loquitos la expresión de algunos genes. Y en las noches, algunos genes del reloj circadiano los dejaron de ver unos compañeros cuando le quitaban el oxígeno a la planta. Entonces, tenemos muchas piezas sueltas que nos apuntaban a que sí podía suceder algo como cómo cambia el transcriptoma de la inundación en distintos momentos del día y cuáles son los cambios que hay entre ecotipos que son tolerantes a la inundación y ecotipos que son sensibles a la inundación. Entonces, como pueden ver, ya tenemos 3 factores en nuestro diseño experimental: tipo de planta, hora del día y tratamiento de estrés. Para eso, lo que hicimos fue agarrar una plantita que se llama Brachypodium distachyon. No es muy famosa acá en México. Es un modelo monocotiledonal que se está haciendo famoso a lo largo del mundo porque pues en vez de tener ahí hectáreas de maíz y ir a sudar ahí 3 horas dándole al asadón a la tierra, pues nos vamos de comodinos al cuarto de crecimiento y podemos tener hectáreas de Brachypodium en un espacio muy pequeñito, porque es una planta así chiquita, pero que tiene todas las características genéticas y anatómicas de las plantas monocotiledóneas, o sea, el arroz, el trigo, la cebada, ¿qué más? Bueno, a ver si me acuerdo de otras monocotiledóneas alimenticias. Y podemos trasladar lo que aprendamos de Brachypodium a estos pastos importantísimos de gran interés nutricional. Entonces aquí tenemos 3 ecotipos, el 21, el 2.3 y el 21.3, y pueden ver que el ecotipo 21.3 se ve más bonito después de 5 días de estrés que sus contrapartes, 3 días de estrés, perdón, que sus contrapartes 21 y 2.3, por lo que decidimos que 21.3 es un ecotipo tolerante y BD21 es un ecotipo sensible. Entonces vamos a contrastarlos a lo largo del día y con estrés a ver qué información nos otorga. Confirmamos que sí es un ecotipo tolerante, medimos hojas cloróticas, hojas senescentes, medimos su recuperación después del estrés, y todos estos indicadores fisiológicos nos dicen que BD21.3 es un ecotipo más tolerante a la inundación. E hicimos este diseño experimental. Decidimos empezar el estrés una noche antes
para que todos amanecieran con cierto nivel de estrés. Lo hicimos 3 horas antes de anochecer y el día siguiente empezamos a colectar al amanecer, al mediodía, al atardecer, a la medianoche y al siguiente amanecer. Y colectamos en las plantas que inundamos, en una tina, colectamos en plantas que solamente bajamos de la luz, porque si se fijan no podemos despegar un estrés por inundación con un estrés de baja luz. Siempre que llueve está nublado. Y tuvimos otros controles de control normal, que esos estuvieron creciendo en sus condiciones donde son felices, para pues tener un ciclo circadiano de un día y tener los otros 2 factores que ya les platiqué. Lo hicimos no a los 3 días que les había platicado, lo hicimos solamente en el primer día de estrés, porque ambas plantas están vivas. No queríamos capturar la muerte de BD21 comparado con la vida todavía de BD21.3. Queríamos tener a ambos en un momento en que todavía estuvieran sobreviviendo los dos. Y este es nuestro transcriptoma. Uno empieza a caracterizar el transcriptoma por datos generales. ¿Cuántos genes eran comunes de ellos, que es el cafecito? Pero si se fijan, en cada tiempo tenemos el moradito y el azul, que son genes exclusivos de cada ecotipo, y eso nos interesaban mucho. Tanto los que se expresan positivamente como los que se apagan o se expresan negativamente. Después vimos a lo largo del día, pues la mayoría o se prendían o se apagaban a lo largo del día, pero había otras horas cruciales como el amanecer, como el atardecer, como algunos de la noche, como estos que están acá, que sí tenían una hora específica en el día en el que se volvían genes diferenciales de expresión. Esos nos fueron interesando y fuimos aplicando distintas técnicas informáticas para ayudarnos a hacer la minería de esta cantidad impresionante de gigabytes que nos mandó el Simvestab, porque haciendo cuentas rapiditas son 90 y tantas librerías las que tuvimos que analizar por estos 3 factores que ya les platiqué. Y lo bonito viene aquí, que tú empiezas a descubrir genes, por ejemplo, la fosfofructoquinasa. Si acaban de llevar bioquímica, ya saben que son enzimas que tienen que ver con la glucólisis. Día crucial, hora 0, y después se deprime. En gris es la inundación. La enolasa, una enzima también famosa del manejo de carbohidratos, es una enzima nocturna. Las chaperonas son diurnas. Esta está muy interesante, es la oxidasa alternativa, es como la vía de escape del estrés oxidativo. Se cambió de ser una enzima que su mensajero se expresa en el día, ahora moverse a la noche. Los mensajeros de las antenas de captura de luz se van. Entonces está habiendo una movilización muy, muy grande que nos gustó mucho analizarla. Entonces lo decidimos hacer por una cosa que se llama cambios Go, ontología de genes, donde en lugar de ir viendo de uno por uno, analizamos por grandes masas de genes que tienen más o menos la misma identidad. Entonces ahí se ve muy bonito, por ejemplo, que en la hora 16, o sea, el atardecer, hay mucho enriquecimiento de grupos en los que se prenden, pero en la hora 24 de los que se apagan es donde más se empieza a enriquecer. Entonces nos va dando una idea de que sí el ciclo circadiano fue severamente alterado por el estrés por inundación. Esas flechitas amarillas son grupos que tienen que ver directamente con el ciclo circadiano. Y aquí los graficamos en un mapa de calor. Aquí tenemos actores de la tarde, por ahí está el HY, tenemos actores del día, tenemos actores de la noche. Entonces, como pueden ver, van alterando sus zonas de expresión en la inundación. Por ejemplo, estos son actores normales del día y se van durante la inundación. Estos son actores normales del mediodía, se trasladan hacia la noche. ¿Qué estará sucediendo allí? Lo que sabemos es que ya se cambió el reloj circadiano y lo que nos queda es hipotetizar qué está haciendo en cada una de ellas. Miren, aquí lo que les estaba platicando es lo mismo. Los actores de la noche, los actores del día cambian su posición creando una nueva actividad circadiana. ¿Qué significará eso? Tenemos algunos que invirtieron totalmente su patrón circadiano. De ser genes de la tarde, ahora se vuelven genes del amanecer. Otros, como el HY, se abaten
se rompe su entrada del ciclo circadiano. Algunos otros, como este, se trasladó a la noche, o sea, cambió de fase hacia la derecha, y así, de forma significativa, fuimos encontrando muchos cambios en la expresión del propio reloj en sí. ¿Esto qué significa ahora a nivel bioquímico? Porque todos estos genes del reloj son factores de transcripción, es decir, no tienen actividad enzimática, tienen actividad que regula la expresión de otros genes, por lo tanto, su mano oculta en el reloj circadiano es a través de otros actores, por ejemplo, sinasas, aquí está la hemoglobina, que son, ¿cómo le puedo decir aquí? Los que atienden tempranamente el estrés a las 0 horas, ahí los vemos, pero ya empezamos a ver diferencias entre ecotipos, ¿ya lo vieron? El ecotipo sensible no responde tan fuerte con la hemoglobina como responde el ecotipo tolerante. Ya vamos empezando a mezclar los tres factores en algunas hipótesis a diseñar y en actores que podemos ir descubriendo. Vean, por ejemplo, estos son genes que aquí no están en los controles y sí están en el tolerante y solamente en la noche. Este es el inhibidor de la ATPasa. Si les gusta la diabetes, es un gen que está muy en estudio porque inhibe a la ATP sintasa. Nosotros lo vemos ahora en las plantas y probablemente también está ayudando a controlar el consumo de ATP. La piruvato quinasa, una enzima clásica de la glucólisis, más prendida en el día y más prendida en el ecotipo tolerante. Nos vamos con otros factores de transcripción. BCYP63 es aquí este no fue diferencial entre ecotipos, pero se prendió solamente en el estrés por baja luz, contradictoriamente en la inundación se apaga. Entonces ahí eso va a ser otro capítulo de la tesis de Luz Isabel, porque tenemos genes de baja luz que no necesariamente funcionan en la inundación, cuando pensábamos que eran estreses muy cercanos. Tenemos aquí genes de producción de ácido abscísico, cambian en la sargentina epoxidasa, cambian su expresión de ser un gen del mediodía, lo pasan a la noche. ¿Qué será? ¿Serán los que están ayudando a detener la floración? ¿Será los que están ayudando a ahorrar energía? Tenemos del jasmonato, que está más activo en el sensible, menos activo en el tolerante. Síntesis de celulosa, más activo en el sensible en inundación, mientras que en el tolerante no, y hemos visto que el tolerante crece menos cuando está inundado. Por ahí se abre otra hipótesis. Todos estos son genes diurnos que están en la sección de los genes apagados. Por ejemplo, la sintasa de almidón está activa en BD21, el sensible, pero ya no está activa en el tolerante, tal vez ocasionando un ahorro de energía para no sintetizar almidón. Rebil es un factor de transcripción totalmente invertido. PETAC es un factor primitivo del genoma del cloroplasto que ayuda a la formación de cloroplastos. Entonces, esto puede ayudar a disminuir el estrés oxidativo. Citocromos, estos son bien misteriosos, pues pueden hacer un montón de cosas. Entonces, lo único que vemos es que se apaga. Y tenemos toda esa familia de 1535 genes que se apagan, lo cual está indicando que probablemente la movilización de este nuevo reloj circadiano es más hacia apagar sistemas que hacia aprender sistemas. Estas son diferencias entre ecotipos. Síntesis de Shikimato, la sintasa de Shikimato. Esto tiene que ver con síntesis de pared celular. Tenemos muchos genes desconocidos como este. Vean, un alumno mío, Mario Aragón, descubrió que es una proteína intrínsecamente desordenada. Son unas proteínas misteriosas que están saliendo hoy en día, que no tienen una estructura tridimensional como las que enseñamos en bioquímica, y allí hay algo misterioso que estudiar. Las metalotioneínas, famosísimas entre quienes trabajan con metales pesados, está estable en el tolerante, inestable o apagado en el sensible. Señalización por calcio ha estado ahí dando vueltas en la literatura mucho tiempo, y tenemos aquí un controlador de poros de calcio. Otra alumnita mía, Adriana, fue la que trabajó con eso. Adriana acaba la tesis. De este lado tenemos síntesis de aminoácidos, poros de aminoácidos más activos en el sensible que en el tolerante. Es un freno al estrés oxidativo aparentemente. Y creo que, bueno, y finalmente, nosotros dijimos, bueno, tenemos un día de ciclo circadiano.
¿Qué pasa si lo extendemos a 2 o a 3? ¿Se mantendrá este efecto de abatimiento de expresión? Entonces, Don Nagel y Cristian Camacho, allá en Riverside, nos ayudaron a meter a Arabidopsis, no a Brachypodium, Arabidopsis, y ver por expresión de luciferasa, y pues vemos que sí, es un cambio relativamente permanente. Aquí en azul está cómo la oscilación se pierde de CCA, que es uno de los genes que más vimos, no en su gemelito, que es el HY, hacen cosas similares, pero tienen transcriptomas diferentes. Los genes de la tarde, se ve el choque y se ve cómo se abate y se cambia su fase y su expresión. Lo mismo con TOC, que es uno de la tarde, y FKF, que es un regulador maestro de ellos, se abate y así se queda cuando está inundado. Entonces, Don nos ayudó a ver que nuestro día, que nos costó mucho trabajo pagar con el dinero del pueblo de México a través del CONACYT, ese cambio se puede extender a más días dependiendo de una inundación moderada, severa o más grave. Y pues yo titulé esta exposición así, viviendo después de la medianoche, porque si se fijaron, bueno, a mí me gusta mucho el heavy metal, Judas Priest es una de mis bandas favoritas. Entonces, cuando vi cómo se recorre todo el ciclo circadiano hacia la noche o se abate, me acordé de estos tipos ingleses que presumen que la sociedad no les sirve y ellos se van a rockear y a festejar y a andar con muchachas en la noche, y en el día ellos no viven, solo viven después de la medianoche. Dije, oye, mi planta está haciendo lo mismo. O sea, ante una gravedad del entorno, trasladan muchas de sus actividades hacia la noche, viviendo a partir de reservas que logren colectar con la poquita luz que haya durante el día. Para eso abaten su fotosistema a un nivel que tampoco se vuelva una batería desordenada, productora de estrés oxidativo, regulan su ATP y trasladan su actividad a la noche. ¿Por qué? Porque normalmente para las plantas el día siguiente va a ser mejor. Entonces, esto puede estar asociado incluso a la respuesta normal a la lluvia. Entonces, las plantas pueden mover sus actividades metabólicas como los rockeros de Judas Priest para vivir después de la medianoche. Este es un modelito para ilustrar mejor esto de cambiarse a la medianoche. Este es el ciclo circadiano normal con el HY en las mañanas, los PRRs de las tardes en su lugar, todos ellos asociándose con genes como de señalización de azúcares, de fotosíntesis, de captación de fósforo, fotorreceptores. Eso es lo normal. Pero cuando pasa el estrés por inundación, todos se van hacia la noche. ¿Para qué? Para estar listos a recuperar el día siguiente su ciclo circadiano, y si no pueden tener listos todos estos genes en la concentración adecuada que les permita continuar un metabolismo de emergencia. Y por supuesto, esto tiene un límite. Para BD21 ya les dije que son 3 días, para BD21-3 son como 4 o 5 días, en donde ya se vuelve catastrófico el estrés. Esto es para ilustrarles que yo les hablé solamente de este bloque de nuestro diseño experimental, el bloque de la inundación. Pero ya les platiqué de que tenemos el estrés por baja luz y tenemos el crecimiento normal de 2 ecotipos diferentes. Entonces podemos hacer un transcriptoma de baja luz comparado con el transcriptoma de crecimiento normal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el estrés por baja luz qué tiene de importante? Hoy en día, dentro de la agricultura de precisión, hay un nuevo esquema que se llama la agricultura de alta densidad, donde siembras muchas más plantas más cerquita. Aunque baje un poquito la productividad individual, va a subir la productividad global de esa hectárea por el número de, por ejemplo, mazorcas que produzcas. Pero para eso tenemos que tener plantas tolerantes al estrés por baja luz. Entonces aquí tenemos una sección que tenemos que estudiar, y aparte tenemos la diferencia de ciclo circadiano. Yo puedo comparar 24 horas normales contra 8 horas normales y ver qué genes se prenden y se apagan. Entonces tenemos 4 transcriptomas, de los cuales solamente hemos estudiado 1. Entonces, ahorita ya casi tenemos terminado el de baja luz. No les voy a platicar porque si no, ya no me van a invitar dentro de 1 o de 2 años. No les cuento de ese para platicarles dentro de 2 años. Finalmente, les voy a presumir que todo esto, tal vez me digan que estoy medio loco, pero ya lo hicimos libre, lo subimos en internet, nos enseñamos a codificar en R un sublenguaje que se llama Shiny.
Entonces, en este servidor shiny.unpa.edu.mx, 3838, no me pregunten por qué quedó así, pero mis compañeros de sistemas así me lo formatearon y como yo confío en ellos, así se quedó. Es una app donde tú puedes colocar aquí el nombre de un gen en el formato Brady, que es el formato del genoma de Brachypodium, y te va a dar todas las gráficas y todas las comparaciones posibles entre estos 4 transcriptomas que tenemos allí en nuestros datos de secuenciación. Se puede bajar toda la base completa, ponerle filtros, y todo esto lo liberamos pues porque lo hicimos con dinero público del pueblo de México, y yo prometí al CONACYT que iba a liberar nuestros datos en cuanto termináramos, y lo hicimos aquí a través de esta Shiny App, que esperemos que salga el articulito antes de que se acabe este año. Pero ya está en línea, ya se puede consultar. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Cómo se da cuenta la planta que está empezando un desastre para crear una modulación del reloj? Eso ya se sabe en el caso de los carbohidratos. ¿Cuál será la señal? El etileno, la baja de oxígeno, la baja de CO2. ¿Cuál será la señal que abre a este reloj a que se empiece a mover? Este reloj, ¿será posible que no sea un reloj de estrés y que sea el reloj normal de una planta cuando va a llover o cuando está lloviendo? Hay algunos indicadores que se cruzan de que sí, cuando las plantas empiezan a sentir gotitas a su alrededor, se empiezan a poner alertas para distintos estreses. ¿Y cómo podemos usar estos cambios que detectamos para propósitos biotecnológicos? Eso va a ser lo interesante en los próximos años. ¿Por qué? Porque tenemos un problema en México. El rendimiento de tonelada por hectárea de maíz es de 11 toneladas en Estados Unidos. En México es de 3 toneladas. Y a veces menos. Es decir, Estados Unidos es 200% más productivo que México en producción de maíz. Y eso que solo tienen un ciclo. Nosotros tenemos 2. ¿Esto qué quiere decir? Que si México puede llegar a estos niveles, podríamos tener hasta 5 veces más reservas de maíz, no solamente para nosotros, sino para exportar y capturar un montón de divisas. Entonces no puede ser que los herederos de las glorias de estos genetistas de hace 80 siglos pues, nos hayan rebasado prácticamente ya todo el mundo en producción de maíz. Entonces tenemos muchas cosas que hacer. Brachypodium es la plantita que nos está ayudando, y empecemos pronto a brincar al maíz. Y les digo, si no nos gustan los transgénicos, lo hacemos por híbridos, así lo hacemos por cruzas y retrocruzas. Y finalmente, pues gracias al CONACYT, que confió en nosotros, a UCMexus, desgraciadamente ya desaparecido, que era un programa muy bonito, que nos financió todas estas actividades. Y aquí está nuestro grupo de trabajo. Jorge y Nacho trabajan con hongos. Sari es la que está haciendo lo de los transgénicos circadianos. Lucy, que presenté su trabajo mayoritariamente. Mario y Adriana, que están acabando su licenciatura, ayudándonos a descubrir marcadores de Brachypodium y características de genes. Liz y Blanca, que es la jefa, la codirectora del laboratorio, y también mi esposa, trabajan con pequeños RNAs de la inundación. Entonces, pues gracias a todos ellos por enseñarme a través de sus aciertos y de sus errores todo lo que les estoy exponiendo aquí ahorita. Y nada, pues este es el lugar donde trabajamos. Ahí está mi correo electrónico, las páginas de Face de biotecnología y de la UNPA, para cuando deseen contactarnos, ya sea por conocimiento, por colaboración, o para lo que estén, ahí estamos disponibles. Y pues por el momento de la exposición sería todo, y espero con mucho gusto sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Por favor, activen su micrófono. Le vamos a dar un fuerte aplauso al doctor y enseguida pasamos a la sesión de preguntas. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la SOCIBI tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!